Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buen día a todos. ¿Me logran escuchar? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya, muy buenos días a todos. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de clase de esta semana. Bueno, después de la semana de sustentación individual, vamos a continuar con el, el tema. Ahora nos corresponde, seguimos obviamente con el tema de propiedades de un buen estimador, porque ya en la semana 4 habíamos desarrollado la propiedad del estimador insesgado, ¿no? Ahora vamos a continuar, pero con otra propiedad, la propiedad del estimador eficiente, ¿ya? Eficiente y trabajar también la cota de Kramer-Rao, ¿ya? Ese será pues nuestro tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Nuestro tema del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Bueno, entonces fíjense, nosotros ya en la clase anterior habíamos visto el concepto de el estimador puntual. Y una de las propiedades para, digamos, clasificar a un estimador puntual como un estimador, digamos, un buen estimador es la propiedad del estimador insesgado, ¿no? Pero también existe otras propiedades y dentro de esas otras propiedades tenemos a la propiedad del estimador eficiente, ¿de acuerdo? El estimador eficiente. Vamos a empezar con el concepto de la eficiencia relativa. Porque probablemente tengamos dos estimadores para un mismo parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos dos estimadores para un mismo parámetro, entonces la pregunta sería, ¿cuál de los estimadores yo debo escoger como un buen estimador? Para eso yo tengo que evaluar la eficiencia relativa de esos dos estimadores, ¿de acuerdo? Para evaluar la eficiencia relativa de esos dos estimadores de un parámetro, esos estimadores tienen que ser insesgados, ¿de acuerdo? Esos estimadores tienen que ser insesgados. Y luego, elegir aquel estimador cuya varianza sea menor que la otra varianza del otro estimador. Entonces, obviamente, en términos simples, yo tendría que escoger aquel estimador cuya varianza sea la menor. Entonces, si yo tengo dos estimadores, lógicamente, si yo comparo las varianzas, la varianza de un estimador tiene que ser menor que la varianza del otro estimador, ¿no? Eso quiere decir que si yo hago el cociente de las varianzas, este cociente tiene que ser menor que 1, ¿no? Porque al despejar, obviamente, tengo esta desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo puedo escoger a un estimador de un parámetro que sea insesgado y que sea eficiente, ¿no? Si es que yo tengo dos estimadores para un parámetro. ¿De acuerdo? En el caso que yo tenga un estimador para un parámetro, entonces también aquí se debe cumplir de que el estimador tiene que ser insesgado y que posea o tenga la mínima varianza, ¿no? Ojo, cuando tenga un solo estimador, tiene que ser insesgado y que posea o tenga la mínima varianza o varianza mínima, ¿no? Para alcanzar la varianza mínima podemos apoyarnos en esta propiedad que se llama cota de Kramer-Rao, ¿de acuerdo? Para probar que el estimador tiene la mínima varianza, nos podemos apoyar con esta propiedad que se llama la cota de Kramer-Rao, ¿ya? Bueno, entonces, esa sería, digamos, la parte conceptual de lo que es el estimador eficiente. Estamos empezando con la eficiencia relativa y luego vamos a continuar con la eficiencia de un estimador mediante la cota de Kramer-Rao. Entonces, vamos a hacer una aplicación precisamente de la eficiencia relativa, ¿ya? Con este ejercicio de aplicación número 1.
Entonces, fíjense, aquí tenemos dos muestras, ¿no? Una muestra de tamaño n, una muestra de variables aleatorias, de n variables aleatorias, y otra muestra de m variables aleatorias. Son dos muestras aleatorias independientes extraídas de una misma población, que es una población normal, cuyos parámetros son media y varianza, ¿no? Sus dos parámetros. Además, a partir de las medias muestrales, tenemos la media, a partir de esas dos muestras, tenemos la media muestral para la primera muestra y la media muestral para la segunda muestra. Se pretende estimar la media poblacional, o sea, el parámetro mu, y para eso se han propuesto dos estimadores puntuales que tienen estas expresiones, ¿no? El primer estimador mu1 tiene esta expresión y el estimador mu2 tiene esta otra expresión. Asumiendo que ambos estimadores son estimadores insesgados, obviamente ya se está mencionando que esos estimadores son insesgados, ¿no? Son estimadores insesgados de la media poblacional, o sea, de mu. Determine para qué condición de n y m ninguno es más eficiente que el otro, ¿no? Nos piden obviamente una condición para n y m de tal manera que ningún estimador es más eficiente que el otro. Entonces, como yo tengo aquí dos estimadores, voy a trabajar la eficiencia relativa. ¿De acuerdo? O sea, tengo que hacer el cociente de las varianzas de ambos estimadores. Pero aquí hay algo particular, porque si yo hago este cociente de las varianzas de ambos estimadores, ¿no? Por definición, este cociente tiene que ser menor que 1, ¿no? Para poder escoger para escoger el estimador de menor varianza. Pero en este caso particular, como me están diciendo que ningún estimador sea más eficiente que el otro, obviamente este cociente ya no va a ser menor que 1. Tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Tiene que ser igual a 1 para que las varianzas sean iguales. Y con eso, ningún estimador es más eficiente que el otro. ¿Estamos? Entonces, ese es nuestro punto de partida para desarrollar o resolver este ejercicio de aplicación. Bueno, eso implica entonces que debemos calcular ambas varianzas, ¿no? De ambos estimadores. Entonces, si yo aplico la varianza del estimador 1, tengo que aplicar también la varianza a toda esta expresión, ¿no? O sea, la varianza de 1 sobre 2, ¿no? De x barra más y barra, ¿no? Estoy aplicando la varianza a toda esta expresión. Aquí vamos a aplicar una propiedad de la varianza. No sé si ustedes se acuerdan, la varianza de una constante por una variable, esa constante, ¿no? Sale afuera, pero elevado al cuadrado. O sea, tendríamos 1 entre 4, ¿no? Por la varianza de x barra más y barra. Así. Solamente he aplicado aquí la propiedad de la varianza. Ahora voy a aplicar la varianza a cada sumando, es decir, la varianza de x barra más varianza de y barra. Ahí está. Un cuarto sigue siendo igual, no afecta nada, un cuarto. Ahora bien, la varianza de x barra y la varianza de y barra. Aquí podemos aplicar lo que también aplicamos para el caso de el estimador insesgado, ¿no? Que la varianza de la media muestral es igual a ¿quién? A la varianza de la población entre el tamaño de la muestra. Entonces, eso podemos aplicarlo aquí. Varianza de x barra sería la varianza de la población, que es sigma cuadrado, sigma cuadrado, sobre el tamaño de la muestra, que vendría a ser n. Y la varianza de y barra sería la varianza de la población, que sigue siendo sigma cuadrado,
sobre el tamaño de la muestra, en este caso es m. Bueno, aquí tenemos un factor común, que es sigma cuadrado. Ese sigma cuadrado sale afuera. Y eso divide a 4. Y en el interior, ¿no? Dándole el factor común, en el denominador aparecerá m por n. Y en el numerador aparecerá la suma de m más n. Dándole el factor común, ¿no? Aquí. Entonces, fíjese, la varianza del estimador 1 ya tenemos que es igual a esta expresión. ¿Ya? Ahora la varianza del estimador 2. Igual, aplico ahora la varianza aquí, es decir, varianza a toda esta expresión, que sería varianza de n por x barra ¿no? Más m por y barra sobre n más m. N más m. Fíjense, esto que está aquí en el denominador es una constante. ¿Ya? Aplicando nuevamente la propiedad de la varianza, esta constante sale afuera de la varianza, pero elevado al cuadrado. O sea, tendríamos aquí 1 sobre n más m, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la varianza de n por x barra más m por y barra, ¿no? Muy bien. Este factor todavía continúa, 1 entre n más m al cuadrado. Y ahora esta varianza lo voy a aplicar a ambos sumandos, es decir, le aplico la varianza aquí, ¿no? A n por x barra, y ese n, que es una constante, sale afuera, pero elevado al cuadrado, ¿no? Propiedad de la varianza. O sea, tendríamos aquí n al cuadrado por varianza de x barra. Aquí también, cuando le aplico la varianza, este m, que es una constante, sale afuera, pero elevado al cuadrado, m cuadrado por la varianza de y barra. Eso es lo que me quedaría cuando le aplico la varianza, ¿ya? Ahora voy a simplificar, ¿no? Porque no me puedo quedar aquí. Voy a ir simplificando. Entonces aquí tengo esa constante, que es 1 entre n más m elevado al cuadrado. Y aquí tengo n cuadrado. Y aquí nuevamente se me presenta varianza de x barra, ¿no? Pero varianza de x barra, que es igual a la varianza de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces, aquí reemplazo varianza de x barra, es varianza de la población, o sea, sigma al cuadrado, sobre el tamaño de la muestra, que es n. Para el caso de m cuadrado, varianza de y barra sería sigma cuadrado sobre el tamaño de la muestra, que en este caso es m. M. Aquí hay un factor común, sigma cuadrado, que puede salir afuera. Entonces tendremos aquí sigma cuadrado sobre n más m al cuadrado. Y aquí, entre corchetes, me va a quedar un n, se cancela con n, y me va a quedar aquí n, un m y un m se cancela, me va a quedar m.
Aquí simplificamos n más m, me va a quedar sigma cuadrado sobre n más m. Eso es lo que me quedaría, ¿no? Tengo entonces la varianza del estimador 1 y la varianza del estimador 2. ¿De acuerdo? Este cociente tiene que ser igual a 1. Solamente me ponen el número de la pregunta, la letra que corresponda y su respuesta. Nada más, nada de enunciado. El enunciado lo tengo yo. Para que ningún no hay nada que lo vamos a ver. Estimador sea más eficiente. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Que esta eficiencia relativa tiene que ser igual a 1, ¿no? Para que ningún estimador sea más eficiente que el otro. Entonces voy a reemplazar aquí la varianza del estimador 1, que ya lo tengo aquí. Entonces, esto acá será sigma cuadrado. Sigma cuadrado entre 4, multiplicado por m más m. A ver, nuevamente, esto es un examen de práctica calificada. Práctica dirigida es otra cosa. M más n entre m por n. Esta es la varianza del estimador 1. Dividido entre la varianza del estimador 2, cuya expresión es esta, sigma cuadrado. ¿Se entendió o todavía no? Sobre n más m. Y este cociente tiene que ser igual a 1. Entonces, voy a despejar. Voy a transponer términos. Este denominador va a pasar a multiplicar a 1. Y entonces este primer miembro, sigma cuadrado entre 4 por m más n entre m por n, ¿no? Tiene que ser igual a lo siguiente, ¿no? Este denominador pasa a multiplicar a 1, entonces tendríamos aquí sigma cuadrado sobre n más m. ¿No? Aquí fíjense, sigma cuadrado se cancela. N más m pasa a multiplicar aquí y 4 por m por n pasa a multiplicar aquí. O sea que en el primer miembro tendría m más n, ¿no? Esto elevado al cuadrado, ¿no? Y por el otro lado tendría 4m por n. Esto es lo que queda, ¿no? Al transponer los términos. Pero esto que está aquí en el primer miembro, esa expresión, es un binomio al cuadrado, ¿no? Que lo podemos desarrollar, ¿no? O sea, si yo desarrollo sería m al cuadrado más 2m por n más n al cuadrado. Y eso es igual a 4 veces m por n. Este factor que está en el segundo miembro, puedo pasarlo al primer miembro. Entonces, al hacer ello, tendría yo lo siguiente. Tendríamos m cuadrado m cuadrado, y al pasar 4m por n al primer miembro, al restarlo con 2m por n, esto será menos 2m por n y más n al cuadrado.
Y todo eso es igual a 0. ¿No? ¿Cierto? Todo esto es igual. Pero esto que está aquí es algo conocido. Es un binomio diferencia al cuadrado, ¿no? Es un producto notable. Entonces su expresión sería m menos n, eso elevado al cuadrado, y eso sería igual a 0. Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros, entonces tendríamos que m menos n es igual a 0. Donde despejando, lógicamente, tendríamos m igual a n. ¿No? Esa sería la relación entre m y n que debe cumplirse para que ningún estimador sea más eficiente que el otro, ¿no? Para que este cociente sea igual a 1. Bien, ¿alguna pregunta? Lo que hemos realizado aquí es obviamente la eficiencia relativa, ¿no? Este cociente de varianzas. Y obviamente por la particularidad de la pregunta, hemos igualado a 1, ¿no? Porque si no me decían aquí en la pregunta cuál de los estimadores es, o mejor dicho, que ningún estimador sea más eficiente, por lo general esto tendría que ser menor que 1. Y ahí obviamente trabajamos con ese signo de desigualdad para poder encontrar la varianza del estimador 1. Profesor, ¿puede decir la interpretación de la respuesta? Sí. A ver, vamos a escribirlo. Porque la pregunta era, obviamente, ¿cuál es la condición? ¿No? Determine para qué condición de n y m ninguno es más eficiente que el otro. Entonces, podemos dar como respuesta diciendo, pues, ¿no? N tiene que ser igual a, o m tiene que ser igual a n. Y con eso ya concluimos, obviamente, la solución del ejercicio. ¿De acuerdo? Pues fíjense que aquí estamos aplicando lo que también estuvimos utilizando para el caso de estimador insesgado, ¿no? Las definiciones, las propiedades que habíamos aplicado en ese momento también para la estimador eficiente, ¿no? Y algunas que otras propiedades también respecto al valor esperado o la esperanza matemática y la varianza, ¿no? O sea, todo eso, digamos, son herramientas que se utilizan para poder aplicarlas aquí, ¿no? Porque lo que estamos haciendo son pruebas, ¿no? Estamos demostrando que el estimador es eficiente, ¿no? En este caso específico, para qué valores de m y n ninguno estimador es más eficiente que el otro. ¿Alguna otra pregunta, consultas? Profesor, Sí. Dime, sí.
Sí, no me quedó claro cómo hallar la primera varianza del primer estimador, Aquí, del uno. Sí, me quedé en un ya. cuarto. Sí, lo que pasa es que aquí estamos aplicando una propiedad. A ver, lo voy a poner aquí. A ver. La propiedad es que si yo quiero calcular la varianza de una constante por la variable, la constante sale afuera del paréntesis elevado al cuadrado y él multiplica a la varianza de la variable. Entonces, esta es la propiedad que estamos utilizando para la solución aquí, ¿no? Por eso que a la hora de aplicarle la varianza a un cuarto de esta suma, un cuarto como es una constante sale afuera pero elevado al cuadrado. O sea, sería un cuarto varianza de la suma de x barra más y barra. Y luego aquí hemos reemplazado, ¿no? La varianza de x barra y la varianza de y barra. Eso lo hemos reemplazado con esta teoría de la distribución muestral de la media, que nos dice que la varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos reemplazado aquí, ¿no? Varianza de x barra es sigma cuadrado entre n, más varianza de y barra es sigma cuadrado entre m, ¿no? Teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra para las variables x es n, y el tamaño de la muestra para las variables y es m. Y bueno, aquí se simplifica, ya se obtiene la expresión, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta, dudas? Bien, continuemos. Habíamos mencionado que si nosotros tenemos un estimador, un solo estimador para un parámetro, entonces para que ese estimador sea eficiente, tiene que ser primeramente insesgado, tiene que cumplir con esa propiedad. Y luego, ese estimador tiene que tener o poseer la varianza mínima. Para alcanzar la varianza mínima del estimador, vamos a utilizar esta propiedad que se llama la cota de Kramer-Rao. Cota de Kramer-Rao. ¿De acuerdo? ¿Y en qué consiste la cota de Kramer-Rao? Obviamente consiste en hallar, establecer una expresión, ¿no? Y esa expresión que vamos a obtener en función de la función de densidad de probabilidad de la población y del tamaño de la muestra, esa expresión tiene que ser igual a la cota de Kramer-Rao, ¿no? Es decir, la cota de Kramer-Rao, el CCR, es una expresión que está en función de una muestra aleatoria de tamaño n, que procede de una población con función de densidad f. Entonces, la varianza de cualquier estimador insesgado del estimador del parámetro θ debe cumplir lo siguiente, ¿no? Que la varianza de cualquier estimador tiene que ser mayor o igual a la cota de Kramer-Rao. En otras palabras, la cota de Kramer-Rao también es una varianza, ¿no? Pero es una varianza mínima, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos la expresión de la cota de Kramer-Rao, estamos hallando la varianza mínima del estimador. Y por lo tanto, si el estimador que es insesgado del parámetro θ, ese estimador será eficiente si es que la varianza del estimador es igual a la cota de Kramer-Rao. Es decir, que la varianza del estimador tiene que ser igual a la cota de Kramer-Rao, o sea, a esta expresión. Si eso sucede, eso quiere decir entonces que el estimador es eficiente. ¿De acuerdo? El estimador es eficiente.
Esto es lo que tiene que cumplirse. ¿De acuerdo? Aparte, lógicamente, que el estimador tiene que ser insesgado. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos a continuación una aplicación. ¿Ya? Una aplicación. En este ejercicio 2 tenemos una muestra aleatoria de tamaño 2. O sea, una muestra de dos variables aleatorias, ¿no? Muestra de tamaño 2, extraída de una población que es distribuida exponencialmente, ¿no? Y cuya función de densidad tiene esta expresión, ¿no? 1 entre teta, donde teta es el parámetro, ¿no? 1 entre teta e a la menos x entre teta. El rango de la variable exponencial es positivo, todos los positivos, y el parámetro también es positivo, ¿no? Teta mayor que 0. En la muestra se ha definido este estimador, ¿no? T igual a x1 más x2 entre 2. Es un estimador del parámetro teta. Demuestre que T es un estimador eficiente para teta, ¿no? Que es el parámetro. ¿Ya? Entonces, aquí en este ejercicio no nos dicen, no nos dan la información de que el estimador T sea insesgado, ¿no? Porque es una de las primeras condiciones para probar la eficiencia del estimador. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí lo que tengo que hacer primero es probar la insesgadez, ¿no? De insesgadez de T. Una vez que pruebo que T es insesgado, recién allí hallo el acote Cramer-Raoult. Muy bien, entonces desarrollemos nuestro ejercicio. Entonces, debemos recordar lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos una población exponencial con parámetro teta en este caso, ¿no? Según definición, el valor esperado, o sea, la media de esa población es igual al parámetro, en este caso teta, y la varianza en la distribución exponencial es igual al parámetro al cuadrado, o sea, teta al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo saber, ¿no? De la población exponencial. Bien, entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es probar si T es insesgado para una muestra de tamaño 2. Entonces, aplicaré la esperanza matemática a el estimador T, ¿no? Y eso implica también aplicarle la esperanza matemática a x1 más x2 sobre 2. ¿No? Entonces aplico valor esperado a t y obviamente tengo que aplicar valor esperado a x1 más x2 entre 2. Bueno, aquí aplico propiedad del valor esperado. Esta constante sale afuera, 1 entre 2, ¿no? Por el valor esperado de x1 más x2. Esto sería 1 entre 2. Y aquí aplico la esperanza matemática a cada variable. O sea, tendríamos aquí esperanza matemática más la esperanza matemática de x2. Entonces, esto sería 1 sobre 2
esperanza matemática de x1, esperanza matemática de x2. Teoría, ¿no? Si nosotros de una población de tamaño n hemos extraído una muestra, entonces, una muestra de tamaño n, de n variables aleatorias, entonces el valor esperado de alguna de las variables aleatorias que conforman la muestra es igual a la media de la población y la varianza es igual a la varianza de la población. Entonces, en nuestro ejercicio, tengo esto, ¿no? Y el... Entonces, allí voy a aplicar, ¿no? Esperanza matemática es igual al parámetro. En este caso, mu es igual al parámetro, teta. Más el valor esperado de x2 también, ¿no? Perdón. Igual a teta. De aquí me va a quedar simplemente teta. ¿No? Entonces, el valor esperado del estimador es igual al parámetro, ¿no? Eso quiere decir que el estimador t es insesgado. Entonces ya hemos probado que el estimador sea insesgado. Ahora vamos a probar la eficiencia del estimador t. Entonces hay que hallar la cota de Cramer-Rao, ¿no? La cota de Cramer-Rao es una expresión en la cual tenemos aquí, primeramente se trabaja el logaritmo de la función de densidad. Luego lo derivamos respecto al parámetro, ¿no? Y esa derivada lo elevamos al cuadrado. Una vez hallado el valor esperado de la derivada al cuadrado, eso lo multiplico por n. La inversa es la cota de Cramer-Rao. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí en nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, aplicando logaritmo a la función de densidad de la exponencial. Entonces le aplico logaritmo natural a toda esa expresión, 1 entre teta e a la menos aquí está, ¿no? X entre teta. Entonces estoy tomando primeramente el logaritmo a esta expresión, ¿no? Pero aquí tengo un producto, logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos, ¿no?
Entonces tendremos aquí el logaritmo de 1 entre teta, ¿no?, más el logaritmo natural de e a la menos x sobre simplificando aquí sería logaritmo de un cociente, sería la diferencia de logaritmos, es decir, logaritmo de 1 menos el logaritmo de teta menos, ¿no?, este exponente menos x entre teta, eso va a bajar. Entonces, este exponente baja sería menos x entre teta. Muy bien, logaritmo de 1 obviamente es 0, menos el logaritmo de teta, menos x entre teta. Bien. Bueno, entonces aquí sería el menos logaritmo de teta menos x entre teta. Ya, entonces, fíjense, tengo ya esta expresión resumida. Voy a derivarlo. Voy a derivar. Derivada respecto a teta, ¿no? Si yo derivo esta expresión logaritmo de teta respecto a teta, lógicamente sería 1 entre 1 entre teta, ¿no? Y al sacar la derivada de x entre teta, ¿no?, esto es menos x sobre teta al cuadrado, ¿no?, derivada de un cociente, ¿no? Entonces, ese menos, con este menos se hace más. Sería más x sobre teta cuadrado. Entonces, dando denominador común y acomodando aquí en el numerador, ¿no?,
teta cuadrado pasa a multiplicar a menos 1 y teta pasa a multiplicar a x. Entonces acá tendremos en el número, tenemos x. Perdón, aquí tenemos teta x. Y en el denominador tendría teta al cubo. Entonces, fíjense, aquí tengo la derivada del logaritmo de f respecto a teta. Y al final tengo esta expresión, ¿no? X menos teta sobre teta cubo. Entonces, ahora simplifico un teta. Me va a quedar X menos teta sobre teta al cubo. Ya. Entonces, esta sería la derivada respecto a teta. Ya tengo esta expresión. Ahora voy a elevarla al cuadrado, ¿no? Voy a elevar al cuadrado esta derivada al cuadrado. Esto sería X Entonces, fíjense, ya tengo aquí la expresión de la derivada del logaritmo respecto a teta, ¿no? Ahora le voy a aplicar el valor esperado a esta derivada al cuadrado, ¿no? Sería valor esperado de toda esta expresión, sería teta a la cuarta es una constante, sale afuera. Valor esperado de x menos teta al cuadrado sobre
sigma a la cuarta. Pero fíjense, aquí teta, ¿a qué es igual, no? El parámetro que es igual en la exponencial es igual a la media de la población. O sea, tendríamos aquí la esperanza de X menos la media, mu, eso al cuadrado, sobre sigma a la cuarta. A ver, esta acá es teta. Ya, aquí también es teta. Entonces, fíjense, tengo la esperanza matemática de X menos mu al cuadrado. ¿Ya? Pero la esperanza matemática o el valor esperado de X menos mu al cuadrado, eso es algo conocido. Es una definición. ¿Ya? Es eso acá, ¿ves? Es esto. La varianza de la variable, o sea, la varianza de la población es igual a el valor esperado de la variable menos mu, o sea, la media poblacional. Eso elevado al cuadrado. Entonces yo tengo esto aquí. Entonces esto de acá es la varianza de X. Pero la varianza de X en la exponencial es igual al parámetro al cuadrado. Entonces acá tendría la varianza de X sobre teta a la cuarta. Pero la varianza en la exponencial, ¿a qué es igual, no? La varianza en la exponencial es igual al parámetro al cuadrado. O sea, teta cuadrado. Esto que está aquí es teta al cuadrado. Sobre teta a la cuarta.
Entonces, aquí se cancela un teta cuadrado, ¿no? Y me va a quedar solamente, me va a quedar 1 entre teta al cuadrado. Este es el valor esperado de la esperanza matemática del cuadrado de la derivada, ¿no? Respecto al parámetro. Multiplicamos por n a ambos miembros, entonces tendríamos n sobre teta al cuadrado. Para una muestra de tamaño 2, el n por el valor esperado de la derivada al cuadrado, esto sería 2 sobre sigma cuadrado. Es teta cuadrado. Pero la cota de Cramer-Rao obviamente es la inversa de n por el valor esperado de la derivada al cuadrado. O sea, sería 1 entre n por el valor esperado, esto sería 2 sobre teta al cuadrado. El teta pasa arriba, tendríamos teta al cuadrado sobre 2. Entonces ya he hallado la cota de Cramer-Rao, ¿no? Ahora voy a comprobar que la varianza del estimador sea igual a la cota de Cramer-Rao. Si eso sucede, entonces el estimador es eficiente. Entonces voy a aplicar la varianza al estimador, ¿no? El estimador T, que es x1 más x2 entre 2. Varianza de T sería la varianza de x1 más x2 Entonces, por propiedad de la varianza, esta constante sale afuera, pero elevado al cuadrado, 1 entre 4. Y le aplico la varianza acá sumando, es decir, varianza de x1, ¿no? Más la varianza de x2. Estamos aplicando la propiedad de la varianza, ¿no? Entonces, esto sale como un cuarto, varianza de x1 más varianza de x2. 1 entre 4. La varianza de x1, ¿no? Es igual a la varianza de la población. En este caso, la varianza de la población es teta al cuadrado. Como x1 y x2, x1 y x2 pertenece a la muestra, ¿no? Que se ha extraído de una población exponencial, entonces su varianza
aplicando esta propiedad, ¿no? Esta definición, varianza de la variable que pertenece a la muestra es igual a la varianza de la población. Entonces, varianza de x1 es igual a la varianza de la población. En este caso sería sigma cuadrado. A ver, vamos a ponerle sigma cuadrado. Varianza de x2 es igual a sigma cuadrado también. Pero la varianza sigma cuadrado es la exponencial a que es igual a teta al cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado es igual a teta al cuadrado, ¿no? En la exponencial. Entonces ahí yo le reemplazo 1 entre 4. ¿No? Sigma cuadrado es teta al cuadrado. Igual aquí, teta al cuadrado. Operando aquí tendríamos teta al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Entonces, fíjense, la cota de Kramer-Rao es teta al cuadrado sobre 2. Y la varianza del estimador, teta al cuadrado sobre 2. ¿No? Entonces decimos aquí, como la varianza del estimador es igual a la CCR, cota de Kramer-Rao, entonces el estimador es insesgado. Es insesgado. Perdón, es eficiente, ¿no? Porque insesgado ya era, ¿no? Es eficiente. Estoy con insesgado. Eficiente. Ya está. ¿No? Porque insesgado ya era, ¿no? Ya hemos probado inicialmente que era insesgado. Entonces estábamos probando que era eficiente, ¿no? Y efectivamente hemos probado que el estimador es eficiente, ¿no? Con la cota de Kramer. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Entonces, fíjense, aquí hemos recordado esta definición, ¿no? Que era el valor de la varianza, ¿no? Para que así, obviamente, por lo que conocemos de la población, podamos ir reemplazando aquí, ¿no? Y para simplificar, ¿no? Porque si llegamos aquí y no recordamos esta definición, obviamente, no podríamos avanzar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, consulta, dudas? Bueno, para hallar la cota de Kramer-Rao, la expresión es un poquito operativo, ¿no? Porque tenemos que eso, primero aplicar el logaritmo, luego la derivada, ¿no? El valor esperado, ¿no? La esperanza matemática. Y eso lleva, pues, obviamente, a realizar todo un procedimiento, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta, dudas?
Profesor, una pregunta. ¿Cuándo es Sí. la varianza, por ejemplo, de x1 y x2? ¿No iría sobre n? ¿O cuándo se daría el caso? Igual que creo en el caso anterior que hizo algo parecido. A ver, a ver. Ya, a ver, creo que sí. A ver, vamos a ver, ¿no? Ah, lo que pasa que aquí, no, lo que pasa que esta varianza es igual a la varianza de la población. En este caso, como es una población exponencial, su varianza es igual al parámetro al cuadrado. ¿Cuánto sería la varianza entre n cuando estamos aquí, ¿no? Cuando queremos hallar la varianza de x barra. La varianza de x barra es varianza de la población entre el tamaño de la muestra, ¿no? Pero en este caso solamente es varianza de una de las variables que pertenece a la muestra, ¿no? Y en ese caso, por esta definición, es igual a la varianza de la población, ¿no? Por eso que aquí hemos reemplazado varianza de x1, como x1 es un elemento de la muestra, o sea, una variable aleatoria de la muestra, esa varianza es igual a la varianza de la población, ¿no? Exponencial. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya. Veamos a continuación otro ejercicio, ya para reforzar un poquito más el concepto del estimador eficiente y cómo se construye la expresión de la Cote-Cramer-Rao, ¿ya? En este caso, tenemos una distribución normal, ¿no? Con media mu, varianza sigma cuadrado. En esa distribución normal se quiere estimar la media poblacional, o sea, el parámetro mu, mediante este estimador, ¿no? La x barra, ¿no? Que es la media muestral, que es la media que se calcula en una muestra de tamaño n. Y se sabe que ese estimador de la media mu es insesgado, ¿no? O sea, este estimador mu, x barra de la varianza de la media mu, que es este parámetro, es insesgado. Nos piden demostrar que ese estimador es eficiente, o sea, este estimador. Para ello nos proporciona la función de densidad de la distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces queremos probar que el estimador x barra es un estimador eficiente del parámetro media poblacional, sabiendo que ese estimador es insesgado. ¿Estamos? Es insesgado, o sea que ya no tenemos que probar la insesgadez. Entonces aquí tenemos el dato es que el estimador es insesgado, ¿ya? Eso ya no lo tenemos que probar. Y eso ya está como dato. Bien. Ahora vamos a hallar la cota de Cramer-Rao. Hallando la cota de Cramer, la cota de Cramer-Rao. Entonces, lo que tengo que hacer primero es aplicar el logaritmo a esta función de densidad. Entonces, aplico el logaritmo a este producto, o sea, 1 sobre sigma por la raíz de 2pi.
la raíz de 2 pi, ¿no? Multiplicado por e elevado a la menos x menos mu y eso elevado al cuadrado. Sobre 2 veces sigma cuadrado. Dos sigma cuadrado. Ya. Entonces aquí tengo, fíjense, tengo aquí el logaritmo de un producto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo el logaritmo de un producto, es igual a la suma de los logaritmos. Entonces tendría aquí el logaritmo natural de 1 sobre 2 veces no, es sigma por la raíz cuadrada de 2pi. 2 veces pi. Más el logaritmo de e a la menos, ¿no? Esta expresión. Pero cuando el exponente baja, el logaritmo del exponencial se hace 1, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos, ¿no? Sería x menos mu, eso al cuadrado, sobre 2 veces sigma cuadrado. Entonces, fíjense, aquí es el logaritmo de producto, es la suma de los logaritmos, ¿no? O sea, el logaritmo de 1 sobre sigma raíz de 2pi más el logaritmo de esta expresión. Pero por propiedad este exponente baja y el logaritmo de la exponencial es 1. O sea, me quedaré simplemente esta expresión. Ahora, el logaritmo de el cociente o la división es el logaritmo, la diferencia de logaritmos, es decir, esto es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de sigma raíz de 2pi. Y menos x menos mu, eso sí sigue, x menos mu al cuadrado sobre 2 veces sigma cuadrado. Entonces, fíjense, eso es lo que tengo, ¿no?
Ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos el logaritmo de 1, lógicamente es 0, ¿no? Menos, ¿no? El logaritmo de sigma por la raíz de 2pi. Ya. Entonces, esto acá es 0, lógicamente, menos, aquí es menos, logaritmo de sigma raíz de 2pi menos x menos mu, sigue siendo igual, elevado al cuadrado, sobre 2 por sigma cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces fíjense, esto es lo que yo tendría después de simplificar aquí. Ahora voy a aplicar la derivada respecto a mu, ¿no? Es el parámetro. Si yo derivo esta expresión respecto a mu, lógicamente va a ser 0 porque no depende de mu, ¿no? Esta es una constante, derivada de una constante es 0. Menos la derivada respecto a mu de x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, ¿no? 2 sigma cuadrado siendo una constante, sigue así. Y la derivada de x menos mu al cuadrado sería este 2 baja. Dos por x menos mu y por la derivada de x menos mu, ¿no? Respecto a mu, esto nos daría aquí 0, la derivada respecto a mu, aquí sería menos 1. Esto es lo que quedaría, derivando respecto a mu. Bueno, 2 y 2 se cancela, menos por menos me va a dar más, entonces aquí me va a quedar x menos mu ¿no? Sobre sigma cuadrado. Eso es lo que me quedaría, ¿no? Esta sería la derivada del logaritmo de la función de densidad respecto a mu. Elevando al cuadrado, esta derivada sería elevar al cuadrado x menos mu sobre, esta sería sigma a la cuarta. ¿De acuerdo? Sigma a la cuarta, ¿no? Ahora le voy a aplicar el valor esperado. Valor esperado a esta derivada al cuadrado es igual al valor esperado de
X menos mu elevado al cuadrado, ¿no? Sobre sigma a la cuarta. Pero sigma obviamente es una constante, ¿no? Al aplicarle el valor esperado, ese sigma sale como 1 entre sigma a la cuarta por el valor esperado de X menos mu, y eso elevado al cuadrado. Chicos, los que ya acabaron, ¿no? le entregaron, le indicaron que el archivo que son 10 a prácticamente cada de las funciones. Pero nuevamente recordemos que el valor esperado de X menos mu, ¿no? Eso es conocido. Esa es la varianza. ¿De acuerdo? X menos mu al cuadrado es la varianza. La varianza de la exponencial que viene a ser sigma cuadrado. O sea, aquí tendríamos sigma cuadrado sobre sigma a la cuarta. Simplificando tendríamos aquí 1 sobre sigma al cuadrado. La cota de Cramer-Rao es la inversa de n por el valor esperado. N por el valor esperado Entonces, n por el valor esperado del logaritmo cuadrado, multiplicando por n, esto sería este cociente, ¿no? Sería aquí, en el numerador sería n sobre sigma cuadrado. Y la cota de Cramer-Rao es la inversa, ¿no? De esta expresión. O sea, tendríamos 1 entre n, valor esperado de la derivada al cuadrado, que sería n sobre sigma cuadrado. Bueno, obviamente sigma pasa arriba, ¿no? Producto de extremos, producto de medios, entre n. ¿No? Bueno, este sería finalmente la cota de Cramer-Rao. Ahora tenemos que verificar que la varianza del estimador, es decir, la varianza de X barra, sea precisamente igual a la cota de Cramer-Rao, ¿no? Y efectivamente, la varianza de X barra, ahora sí aplicamos esta definición. Varianza de X barra es varianza de la población entre el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces esto sería, varianza de X barra sería la varianza de la población, que es sigma cuadrado, entre n, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Entonces, fíjense, ya aquí hemos hallado, ¿no? Nos podemos dar cuenta que la varianza, lógicamente, es igual a la cota de Cramer-Rao.
la varianza del estimador es igual al CCR. Entonces, eso quiere decir que el estimador, este estimador X barra, es eficiente. Es eficiente. ¿De acuerdo? Es eficiente. Ese es el procedimiento, ¿no? Para poder probar si un estimador es eficiente, ¿no? Pasando obviamente porque el estimador es insesgado. Si no fuera insesgado o si no es dato, hay que hallar, hay que probar que el estimador sea insesgado y luego hallamos la cota de Kramer-Rao y ver si la cota de Kramer-Rao, ¿no?, es igual a la varianza del estimador y si es así, entonces ya podemos concluir que el estimador es eficiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, acá hay otro ejercicio, ¿no? Donde solamente se cambia aquí la población, ¿no? Ya no es una población normal, es una población de tipo Poisson. Aquí el parámetro en esta población es lambda, y aquí se pide demostrar, probar que el estimador X barra, ¿no?, que es un estimador insesgado del parámetro lambda, ya es insesgado, se pide demostrar de que ese estimador es eficiente, ¿no? Entonces tenemos la función de probabilidad, ¿no? Y obviamente hay que realizar todo el procedimiento para hallar la cota de Kramer-Rao, ¿no? Igual que hicimos aquí en este ejercicio. Muy bien. Voy a aplicar o voy a tomar la asistencia. A ver, por favor, me responde. Aragonés. Aragonés o Aragones. Aragonés. Ábalos. Ábalos. Barbosa. Barbosa. Presente, profesor. Castañeda. Castañeda, José. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciesa Medina. Ciesa Medina. Sí, profesor, buenas tardes. Córdoba. Claudia. Profesor, buenas tardes, presente. Ya. Cuadros. 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 Pierre. Pierre. Espíritu Bazán. Sebastián. Galindo. 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 Presente, profesor. Gamio. Gamio Cáceres. Presente, profesor. García González. García González. García González. Presente, profe, ¿qué tal? Ya. Guerra. Guerra Presente. Villanueva. Presente. Huánuco. Huánuco Candia. Huánuco. Gerí o Gerí. Gerí Chinchay. Presente, profe. Kirchner.
Brian. Brian Kirchner. Lisana. Lisana. Presente, Thais. profesor. Trilce. Trilce Mamani. Presente, profesor. Martínez Legua. Martínez Legua. No te escucho. Martínez. Escribe por el chat. Si no tienes micrófono, escribe por el chat. Presente. Mechato Perales. Mechato. Presente, profesor. Ya. Martínez Legua. Martínez Legua. Ortiz. John Ortiz. Presente, profesor. Reinalte. Fabricio. Rivas Flores. Rivas Flores. Presente, profesor. Rodas. 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 Rojas González. Rojas. Soria. Adeli Soria. Soria. Presente. Tiglia Luis. Torres Chun. Torres. Profesor. Torres. Torres. Sí, profesor, ¿me escucha? Allá. Valentín. Presente, Eichmann. profesor. Presente. Velázquez. Velázquez Bustillos. Velázquez. Muy bien. Entonces, bueno, hemos ido desarrollando este tema, ¿no? Respecto al probar, verificar si un estimador es eficiente, ¿no? Hemos empezado con la estimación o la eficiencia relativa y luego estamos con la eficiencia para un estimador, ¿no? Utilizando la cota de Kramer-Rao. Acá era cuando ustedes resuelvan, ¿no?, el logaritmo o el valor esperado de la derivada al cuadrado, siempre tienen que llegar a esta expresión, porque esta expresión es la definición de la varianza, ¿no? Y eso me soluciona el trabajo, porque si yo reemplazo la varianza, ya puedo ir simplificando, ¿no? Igual que en este caso también, ¿no? Llegamos a esta expresión, reemplazamos la varianza, simplificamos, y ya llegamos a una expresión para la cota de Kramer-Rao. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Lo mismo vas a hacer aquí, ¿no? Realizas el logaritmo, aplicas el logaritmo de esta función de densidad, ¿no? Luego la derivada, el valor esperado de la derivada al cuadrado, y tienes que llegar a esta expresión también. Y ahí tú reemplazas por la varianza, pero la varianza de la Poisson, ¿no? Recuerda que la varianza en la Poisson es igual al parámetro, al lambda. Y su media en la Poisson también es igual al lambda. ¿De acuerdo? Esas son cosas que tienes que recordar, ¿no? Porque eso ya lo has estudiado en el curso anterior. Y fíjate, todo lo que uno estudia anteriormente ahora servirá como herramienta, ¿no? Como insumo para ir resolviendo los ejercicios, ¿no? ¿Ya? No estoy introduciendo nada nuevo, todo es lo que ya anteriormente se ha estudiado. Salvo que estamos utilizando este material adicional, no complementario. Es un material complementario que nos está sirviendo, obviamente, para el tema que estamos desarrollando, ¿no? ¿Ya? Entonces, con este material, tú tienes que trabajar a la par para ir desarrollando los ejercicios de eficiencia y sesgadez, ¿no? ¿Ya? Ese es una sugerencia. ¿Ya? Bueno, aquí tienes otros ejercicios también, ¿ya? Este ejercicio es muy sencillo, también con la eficiencia relativa, ¿ya? Muy bien. Yo, entonces, al iniciar la sesión de clase les había indicado que ustedes tienen que formar sus grupos de trabajo, ¿no? Solamente hay 2 grupos que han formado
con todos sus integrantes, ¿eh? El grupo 4, y me parece que el grupo 1, el grupo 2, ¿no? Hasta el grupo 1 y el grupo 4, ¿no? Y el resto todavía está vacío. Así que tienen que conformar sus grupos. Son 5 integrantes por cada grupo, ¿ya? Para ya tener los grupos y así poder asignar los casos a cada grupo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ya hemos entonces desarrollado este tema que estaba pendiente para esta sesión de clase, ¿no? La próxima sesión de clase ya entramos de lleno a la estadística inferencial con intervalos de confianza, que es una herramienta estadística, ¿no? Para estimar parámetros. Lo que hemos venido realizando con las propiedades del estimador insesgado y la eficiencia del estimador es correspondiente al estimador puntual, ¿no? Pero el otro tipo de estimador es la estimación por intervalos, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en nuestra próxima sesión de clase. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, dudas sobre el tema del día de hoy? ¿Qué les ha parecido? Muy difícil, muy operativo. De hecho es operativo, ¿no? Sobre todo para la cota de Cramer-Rao. Pero en tanto tú practiques, ¿no? Se te va a hacer más, bueno, sencillo entre comillas, porque vas a tener mucha habilidad para poder rápidamente derivar, tomar el logaritmo, etcétera, etcétera. Pero eso implica practicar, ¿no? Si no practicas, no vas a tener pues rapidez en la solución, ¿no? Eso es lo fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, me ha llegado un correo de calidad educativa porque no han cumplido algunos estudiantes con realizar la encuesta, ¿ya? La encuesta de la sección. Tenemos que llegar a un cierto porcentaje, ¿no? Y si no llegamos a ese porcentaje, ¿no? Me van a estar enviando a cada momento calidad educativa el correo, ¿no? Llamándome la atención prácticamente, ¿no? Así que les pido por favor que cumplan con esa actividad, ¿no? Para llegar al porcentaje que se requiere. ¿De acuerdo? Muy bien. Sus notas de su sustentación ya están todas en el centro de calificaciones, ¿no? Algunos estudiantes les ha ido muy bien, otros estudiantes les ha ido más o menos bien, ¿no? Y a otros estudiantes les ha ido un poquito mal, ¿no? Han salido un poco bajos, ¿no? Y bueno, obviamente para la segunda sustentación ya tienes que recuperarte, ¿no? Y de hecho va a suceder eso. Siempre, ya por costumbre, en la primera sustentación siempre comienzan algunos estudiantes bajos, pero ya a partir de la segunda sustentación, ¿no? Ya comienzan a recuperarse, ¿ya? Esperemos que para aquellos estudiantes que han salido un poquito bajos no se desanimen, ¿no? Sigan adelante, porque yo sé que en la segunda sustentación le va a ir mejor, ¿no? En el control también le va a ir mejor, ¿ya? Bueno, entonces jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos veremos, nos escuchamos la próxima sesión de clases, el día jueves. ¿De acuerdo? No se olviden con los grupos, por favor, grupos de trabajo que faltan, y inscribirse a sus grupos, ¿no? Inscribir a sus integrantes. Listo. Eso sería todo. Nos veremos la próxima clase. ¿Ya? Tengan buenas tardes. Nos vemos.